sinvergüenza. Bien, Luis José, la semana pasada pues enfocamos por arriba, estaba en su comienzo entonces el tema de César el Abusador. De ahí para acá pues ha ocurrido una serie de acontecimientos, entre ellos el famoso video que presentó Nuria Piera, un video hecho por el propio César el Abusador, donde es una exhibición desfachatada de, de su riqueza, posiblemente hablando, trayendo que una mesa artística de Italia de $14,000, que posiblemente él no sabe nada de eso, ni tiene la menor idea de lo que es. Pero el problema es hacer la exhibición de toda esa prosperidad. Trae un reloj que dice que era de $350,000. Yo creo que en el país no hay un reloj, un reloj como puede ser. A cualquiera lo engaña. Una cosa de loco, de loco. Entonces, te estaba comentando fuera de cámara que a veces, y a mí me llamó mucho la atención, a mí me da mucha pena el caso, por ejemplo, de Octavio Dotel, porque fue un pelotero destacado, no fue una superestrella tampoco. No, pero bueno, fue un pelotero fue un estelar en un momento determinado. Y uno lo que quisiera es que realmente esa gente estuviera libre de culpa. Pero me llamó mucho la atención el argumento que utilizaron los abogados de Dotel diciendo que el hecho de que lo hubieran apresado iba a afectar el turismo. Y yo digo, bueno, ¿qué relación tiene? ¿Qué turista va a dejar de venir al país por el hecho que Dotel está sometido a la justicia? Es un problema judicial. Usted lo que tiene que usar son los argumentos jurídicos y valerse de las pruebas o la falta de pruebas. Pero me ven a decir que usted me afecta el turismo, por favor. Me sumo al tema, Mario, pero antes permíteme compartir una nota meteorológica, con perdón de Jean Suriel, el que más sabe de ese tema en la República Dominicana. Y justamente lo que voy a hacer es replicar una nota que él acaba de informar. Dice que la trayectoria de la tormenta Dorian ha cambiado y que de acuerdo a la proyección probablemente no va a tocar directamente la República Dominicana, que pasaría a 150 kilómetros al nordeste del país y que podría afectar con lluvia la parte del sureste del país y del nordeste, que habría lluvia inclusive desde Santo Domingo hasta Puerto Plata, pero lluvia. Eso es lo que se proyecta hasta ahora de acuerdo a la lectura de la trayectoria de Dorian. Y eso no necesariamente es una buena noticia porque después de todo hay que decir que sí va a tocar, aunque en menor medida de lo previsto, a Puerto Rico. Y que desde que pase por Puerto Rico hasta que mantenga su trayectoria hacia el país, probablemente va a tener un efecto que se va a sentir en la República Dominicana. Pero en una medida quizá menor a lo que se había previsto, y probablemente eso significa que no haya que hacer una visita de emergencia al supermercado. Lo cual no quiere decir bajar la guardia. No, claro. Primero porque los ciclones a veces tienen un rumbo muy impredecible, cambian de un momento para otro. El Pidio Báez lo sabe. Sí. Y en segundo lugar, pues como tú señalas, siempre el área de influencia puede ser muy amplia. Sí, claro. Entonces la abundancia de lluvia. Hay que mantener, sobre todo en la capital. Hay que mantener las medidas de precaución en el caso de los sitios vulnerables, de los ríos, cañadas y lugares donde la gente construye inadecuadamente. Mira, cuando tú llegaste yo estaba comentando la serie de instrucciones que me parece muy oportuna del alcalde Collado. Y vuelvo a insistir en lo siguiente. La gente tiene por costumbre muchas veces arrojar basura en la calle. ¿Qué pasa? Cuando hay exceso de lluvia, esa agua viene, tapa los invernales y ahí es entonces que se produce, se aumenta el nivel de las aguas. Y en ocasiones inclusive entran las viviendas sin necesidad. O inclusive a veces afectan a los carros semi inundados, sin necesidad ninguna. Y ya esa es una responsabilidad nuestra, ¿no? El mantener en este caso las calles limpias, es decir, tenemos que contribuir también siempre nos estamos quejando de la basura, la suciedad, bueno, hay una parte de responsabilidad que es de la autoridad, pero hay otra parte de la responsabilidad que le corresponde al ciudadano en este caso. Perfectamente, me parece muy buen apunte, pero déjame tomar de nuevo el tema que tú incorporaste a esta conversación, que me parece apasionante. Porque entra en el ámbito de la reputación, inclusive aplicable a los delincuentes. Correcto. Óyeme, déjame decirte, hasta los delincuentes necesitan cuidar su imagen y su reputación. Fíjate cómo
con las acciones que exhibió el señor César Emilio Peralta, se le endilgó aparentemente con mucha justicia el apelativo o el mote del abusador, porque evidentemente era una persona que se sentía tan poderoso que creía que lo podía hacer todo. Durante tantos años, dicen probablemente que 20 años de carrera exitosa como capo de la droga en la República Dominicana, ese señor hacía y deshacía. Nunca estuvo preso. Bueno, lo intentaron. Y lo sometieron varias veces. Le había ido tan bien, que él pensaba que ya nada podía pasarle. Que a mí me gustaría que se revisaran esos expedientes. ¿Por qué este señor, oiga, lo sometieron varias veces por droga y en todas las ocasiones? Lo que pasa es que inclusive en una zona del ámbito judicial había complicidad con ese tipo de delincuente poderoso. Es más, escuché a Uchi Lora esta mañana diciendo que probablemente, él asumía que ciertamente, de acuerdo a los datos conocidos de expedientes anteriores, el narcotráfico y específicamente el señor César Emilio Peralta intervino en algunas decisiones que afectaron el funcionamiento de la justicia y que implicaron sanciones inmerecidas contra jueces, específicamente contra una magistrada que estuvo en desacuerdo con una decisión de un organismo colegiado de la Suprema Corte al que ella pertenecía y que se encontró con una represalia por parte de un magistrado que luego fue precisamente sancionado porque claramente apareció como involucrado en actos evidentemente pecaminosos. O sea, la sancionaron por querer hacer bien las cosas. Sí, y la mandaron hasta el psiquiatra. Tiene que evaluarla. Y el psiquiatra cuando le evaluó, dijo, no solamente está perfectamente emocional y mentalmente, sino que además que piensa con mucha lucidez. Esas cosas, eso lo comentaba Uchi Lora y lo repito porque lo hacía públicamente. Es del dominio de cualquiera que estuviera viendo el programa. Entonces, justamente, esto yo creo que viene al paso y al caso, sencillamente porque esto muestra cómo algunas personas que tienen éxito en algunas prácticas delincuenciales, ya sea en el ejercicio privado, como es la delincuencia organizada, o a veces hasta en el ejercicio público. Ya uno sabe de gente que ha ejercido funciones públicas que exhiben de manera realmente desfachatada el poder y sobre todo el boato que han logrado a través de prácticas que evidentemente nunca podrían justificar, ¿no? Eso es insultante. Vamos a hacer una pausa y regreso. Sí. Bien, Luis José, una pregunta rápida de carácter político, y es la siguiente. Mira, cuando se produjo la ratificación de Radamés Camacho en la presidencia de la Cámara de Diputados, llamó la atención el hecho de que una serie de diputados del PRM votaron en favor de él. Y entonces, cuando se le preguntó al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dice, bueno, que fue una táctica para ahondar la división en el seno de... No lo dijo de manera taxativa, tan clara, ¿no? Pero un poco podía leerse esa valoración. Entonces, mucha gente se ha preguntado, inclusive han salido artículos, Juan Bolívar Díaz inclusive hizo un enfoque en ese sentido, de si en el PRM, pues, dentro de su estrategia de trabajo, están girando en gran medida sobre la posibilidad de que el PLD pueda dividirse, cuando en realidad la experiencia ha demostrado que a través de los años, que por encima de sus malquerencias internas, siempre en el PLD al final ha primado el objetivo esencial que es mantener el poder. Y entonces, bueno, si el PRM no establece su propia estrategia de trabajo, va a girar sobre esa posibilidad tan impredecible y posiblemente remota, realmente está jugando una ficha equivocada. ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? Yo creo que quien mejor entendió
y aplicó en consecuencia esa visión fue precisamente la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Porque ciertamente quedó claro que la posición de la dirección del PRM ejecutada por sus diputados fue la de no involucrarse en el pleito del PLD. Por muchísimas razones. Primero, porque no era predecible en términos absolutos lo que iba a suceder en esa sesión del 16 de agosto en la Cámara de Diputados. No era predecible. Pudiera suceder que los diputados del PLD se pusieran de acuerdo para apoyar al candidato del acuerdo concertado al interior del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, había esa posibilidad. En consecuencia, el PRM no podía asumir que no, que el que el PLD va dividido. Y si va dividido, entonces nosotros podíamos presentar, lo estoy poniendo entre comillas, podemos presentar a un candidato de la oposición, que podía ser justamente del PRM. Pero ¿qué pasa? Si el PRM, por ejemplo, se aventura a presentar un candidato, probablemente eso provoca la unidad efectiva del Partido de la Liberación Dominicana. En consecuencia, el PRM creo que hizo lo correcto en el sentido... ¿Tenía la opción de haberse abstenido de votar? No, lo que pasa es que, ¿cómo podía anticipar lo que iba a pasar? Y si sucedía una situación en que era necesario, por ejemplo, plantearse una estrategia de contingencia. Si le dicen no voten, no votan por nadie. Entonces, el PRM decidió ciertamente confiar en la inteligencia coyuntural de sus diputados. Pero hay cosas que tampoco se van a explicar y no lo va a explicar el presidente del PRM, por ejemplo, José Ignacio Paliza. Por ejemplo, la posibilidad de que no todos los diputados del PRM estuvieran de acuerdo en una fórmula única. Es decir, no vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque ciertamente el PRM está enfrascado en una contienda interna y tiene dos corrientes importantes. Una encabezada por Hipólito Mejía y otra encabezada por Luis Abinader. Es probable que se evaluaran todas las opciones a conocer y aplicar justamente en la sesión del 16 de agosto en la Cámara de Diputados y que no hubiera un acuerdo. Entonces, lo más inteligente que entendió que podía aplicar la dirección ejecutiva del PRM fue decirle no, entonces no se alineen con nadie, pero en una situación determinada, si tienen que votar, voten cada uno de manera independiente. Y por eso unos votaron por el candidato del danilismo, otros votaron por el candidato de Leonel Fernández y otros se abstuvieron. Yo creo realmente que otra propuesta, aunque uno siempre en el papel puede decir, no, yo lo hubiera hecho mejor, pero yo creo que se tomó la decisión inteligente. Y si el PLD no se puso de acuerdo y finalmente se estableció la ruptura de la unidad interna del PLD basada en aquel acuerdo del 2015, entonces el PRM no tiene la culpa de la confrontación o del conflicto que se está dando en el PLD. Si ese conflicto se agudiza, se agranda, entonces tampoco tiene la culpa el PRM. De manera que a mí me parece, después de evaluar todas las críticas, todos los cuestionamientos y los diferentes análisis sobre lo que debió hacerse en una coyuntura que no estaba claramente definida previamente, entonces yo creo que finalmente hizo lo más conveniente. ¿Por qué? Porque ¿de qué se puede acusar al PRM? Bueno, de que los diputados votaron como lo han hecho siempre, porque los diputados siempre han votado por los candidatos que van a presidir en la Cámara de Diputados. Lo hicieron en cada uno de los casos, con la hermana del presidente, con el penúltimo que fue el candidato de Leonel Fernández, y ahora Camacho. En cada año el bloque de diputados del PRM ha votado por el candidato del PLD. En este caso oficialmente no votó como bloque por ninguno, pero le dio libertad. Le dio libertad a sus diputados. Y ellos votaron en una dirección o en otra. Pero además,
porque ese es el inicio de un año en el que ellos están obligados a entenderse, en el que los diputados del PRM van a presidir comisiones, serán parte del debate cotidiano de la Cámara de Diputados. No hay una ruptura, o sea, no se queman las naves. O sea que el PRM está claro en que tiene que elaborar su propia estrategia. Sí, yo creo que con sí. Independencia de que el PLD pueda dividirse o no. Sí. Yo no creo que haya que contar con la posibilidad real y predecible de que el PLD se va a dividir. Yo creo que el PLD en este momento está en una situación de fractura, pero quién sabe si en una coyuntura determinada ellos sienten que el enemigo externo es mayor que el enemigo interno y deciden ponerse de acuerdo. Eso ha pasado muchísimas veces. Y puede pasar de nuevo. Y los PLDistas han demostrado que son inteligentes en el quehacer de la política en la República Dominicana. Más inteligentes que cualquier otra fuerza política que haya ocupado el poder en nuestro país. Pero yo creo que han llegado demasiado lejos. Pero ojo, un partido político no puede contar con la estrategia del contrario. Tiene que valerse de su propia estrategia y lógicamente contar con sus propios recursos. Es lo inteligente. Gracias, Luis José. Nos vemos la semana que viene. Digo, salvo que tú quieras venir antes. Sabes que tú eres aquí. Esto es tuyo. De acuerdo. Bien, hacemos la pausa y lo vemos con el tiro rápido. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Una queja justificada. Aunque diste de ser ideal, se entiende que abocados a un próximo torneo electoral, del cual depende la conservación de sus curules, los miembros del Congreso dediquen parte de su tiempo a tratar de convencer a sus electores de que merecen ser reelegidos. No así, en cambio, cuando hacen abandono total de sus deberes legislativos, que figura como su principal, aunque no único, compromiso con sus respectivas circunscripciones y con el país. De ahí que resulte sobradamente justificada la queja hecha pública por el senador José Rafael Vargas, quien preside la comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio de las modificaciones de la Ley de Seguridad Social, de que sus trabajos se encuentran detenidos por la pertinaz ausencia de algunos de los senadores que integran la misma, los cuales han sido convocados en 8 oportunidades diferentes, sin haber dado señales de vida. Su incumplimiento ha impedido integrar el quórum requerido para poder sesionar. No ha sido, sin embargo, el comportamiento de los diputados que integran, en este caso, pues la comisión, quienes, por el contrario, según reconoce y resalta el senador Vargas, han asistido puntualmente a todas las convocatorias, evidenciando un mayor sentido de responsabilidad y de interés que sus colegas de la Cámara Alta. La modificación de aspectos esenciales de la Ley de Seguridad Social, que en la práctica han evidenciado fallos, presentado lagunas y demandado actualizaciones al cabo de casi 17 años de haber entrado en vigencia, es de una importancia capital. De esos cambios dependen vitales servicios de salud, de que todavía carece un segmento importante de la población. La incorporación al sistema de más de 2 millones de trabajadores informales y sus familias. El indispensable reajuste de la edad de retiro y el monto de las cotizaciones para los nuevos afiliados a la Seguridad Social, a fin de hacer sustentables el aumento y el pago de las pensiones, evitando el colapso financiero del mismo. El mantenimiento de la cobertura de salud de los trabajadores pensionados en una etapa de su vida en que resulta más necesario. El reajuste de las comisiones tan elevadas que perciben las aseguradoras de riesgo de pensiones, entre otros tantos aspectos.
Los senadores ausentistas no pueden alegar ignorancia sobre la importancia de introducir cambios a la ley. Se trata de un tema conocido, aireado y debatido públicamente en numerosas oportunidades, contando con la opinión calificada de expertos en esta importante materia y con amplia experiencia en los estudios actuariales en que deben basarse todos los sistemas de seguridad social, sometidos a un obligado y continuo monitoreo y a periódicas modificaciones en la medida en que cambian las circunstancias que les sirvieron de base en sus orígenes. De ahí que resulta penoso que el senador José Rafael Vargas haya tenido que hacer pública su queja, que deja en evidencia a varios de sus colegas de hemiciclo que forman parte de la comisión. Pero 8 ausencias consecutivas que impiden a la misma terminar tan importante y urgente trabajo legislativo son razones más que sobradas para reclamarles que cumplan con sus obligaciones, y más en un tema de tanta importancia que involucra el sistema de salud y de pensiones de más de 7 millones de asegurados y la oportunidad de incorporar al sistema a los 3 millones faltantes. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate Noticias 16. Como siempre, les deseamos un feliz resto de la noche y que sigan disfrutando la programación de Noticias 16. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar porque éstas sean solventes, transparentes y estables.